¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí con Jaime Fonte, un emprendedor, empresario, coach, escritor y conferencista, terapeuta. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido aquí en nuestro programa de Empresando. ¿Qué tal, Akena? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Muy bien, pues bienvenido, Jaime. Platícanos un poquito, Jaime, ¿cómo fue tu introducción a esto del emprendimiento antes de pasar de ser empleado a emprendedor? Platícanos, ¿cómo fue tu historia, Jaime? Sí, claro. Bueno, la verdad es que emprender desde niño, ¿no? O sea, siempre se me ocurría hacer una cosa u otra, pero ya como emprender un poquito más, como dices tú, de pasar de trabajar para alguna empresa o para alguien más, a empezar a tener un negocio propio. No sé si todo el mundo, al menos yo siempre tuve la espinita como de hacer algo por mí mismo, ¿no? O sea, que yo contribuyera y que yo tuviera mi propio negocio. Y yo sé que suena muy trillado ese de ser tu propio jefe, que luego la mayoría de las veces cuando eres tu propio jefe dices, ah, caray, estaba más fácil no ser mi propio jefe, ¿no? Pero más bien era eso, era contribuir a algo, ¿no? Y por eso siempre intenté tener o he intentado tener negocios que tengan algo que ver con lo que a mí me gusta hacer. Y he tenido varios negocios, he emprendido negocios de varias cosas, ¿no? ¿Cuál fue tu Pero primer negocio, Jaime? mi primer, ¿Cómo empezaste? híjole, sé que será unos 15, 20 años, unos 15 años, poquito más. Ajá. No le quiero poner mucho. Bueno, uno de los que más orgullo he tenido realmente fue el traer a San Luis el primer estudio de Pilates, cuando nadie tenía la menor idea que era Pilates. De que O era sea, Pilates, claro. no, todo el mundo decíamos Pilates y se imaginaban la procesión del silencio de Pilatos, la Sí, verdad, claro, o sea, parece broma, pero sí me decían, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve o qué, no? claro. Y en ese entonces yo a la par trabajaba en una fábrica de aparatos de ejercicio, BH, y me tocó ser quien desarrollara el Reformer, el Cadillac y todos los accesorios de Pilates, ¿no? Y me tocó también, fuera de la empresa, ser quien un poquito lanzara en México, a nivel nacional, lo que eran Pilates en México, ¿no? En aquel entonces era muy difícil conseguir Reformers, se fabricaban en Estados Unidos y no eran fáciles de traer. Y nosotros, bueno, me tocó a mí diseñarlo con un equipo increíble de personas que desarrollaron el producto físicamente. Y a la par, aparte de ser promotor a nivel nacional de Pilates y empezar a decir qué era, Claro. el estudio que trajimos aquí. Fue muy interesante porque empezamos de cero, invitamos a la gente a que fuera porque no tenían idea. Ahorita lo ves muy fácil, pero en aquel entonces era cero totalmente, ¿no? Y fue interesante, nos costó un poquito de trabajo el lanzarlo porque era algo que nadie conocía. Y una vez que se lanzó fue una cosa increíble, ¿no? O sea, fue un estudio que tuvo muchísimo éxito, la verdad, ¿no? Claro. Y al Y principio, Jaime, dime. la gente pues se mostraba un poquito incrédula, ¿no te desanimaba un poquito eso? Sí, claro, al principio, fíjate, dábamos las clases gratis para que fueran a probarlo, porque pues no sabía ni qué era. Y, ¿cómo se llama? E inclusive las clases gratis nos costaba trabajo llevar a la gente porque no le podíamos explicar de una manera que ellos que lo entendieran todo esto, ¿no? Pero poco a poco es increíble. El Pilates estoy convencido que es un ejercicio completo, muy útil para tu vida funcionalmente, ¿no? Claro. Y, y entonces al principio sí era desilusionante, teníamos poca gente, pero se fue dando a conocer, a conocer, a conocer, y cuando los beneficios hablan por sí mismos y las personas te empiezan a recomendar, eso yo creo que es la base de, si tienes un negocio donde tienes tu clientela, no es gente que tú busques, sino es gente que va llegando, Sí. y si te recomiendan de voz en voz, esa es la mejor publicidad que Ya puedes estás del otro lado. ese es el éxito de un negocio de ese tipo, ¿no? No todos los negocios son de voz en voz, ¿verdad? O sea, Claro. pero independientemente del negocio que tengas, siempre que te recomiendan, tienes un plus, ¿no? Un plus sobre los demás, ¿no?
Y ese negocio se recomendaba por sí solo. Y luego se nos llenó de tal manera que teníamos que decirle a la gente que ya no teníamos cupo a cierta hora y tuvimos que abrir horarios en la tarde. Fue una cosa muy interesante, cómo empezar de 10 gentes, 15 gentes, a tener 100 gentes en un estudio de pilates es muchísimo, porque tienes muy pocas reformers y muy pocos horarios, ¿no? Y claro, eso fue muy interesante, ¿no? Muy bien, Jaime. Y después de los pilates, ¿con qué otra cosa seguiste? A la par he tenido varios negocios, ¿no? O sea, que algunos de tintas, algunos espectaculares, pero después cuando teníamos cuando tenía el negocio de pilates, nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Y allá yo empecé, ya tenía escrito un libro, ya tenía yo escrito mi primer libro que se llamaba Enojarse Nunca Más, y de hecho lo tenía escrito en inglés, se llama Never Mad Again. Ok. Y yo tenía la intención de publicarlo en Estados Unidos. Y cuando nos fuimos a vivir allá a Estados Unidos, me dediqué muchísimo a eso, al publicar un libro que en aquel entonces era muy complejo y yo sabía poco del negocio. Y fue un proceso, créeme, lo que más difícil que poner el negocio de pilates, porque no había nada de quien me ayudara, no conocía mucho. Y luego, obviamente, cuando estábamos allá, ya el negocio de pilates era muy buen negocio, pero era muy difícil de que yo lo estuviera atendiendo, ¿no? Y realmente estando ahí, y lo traspasé. Sigue en pie, el negocio sigue ahí funcionando, ¿no? Me llevo muy bien con la persona que se lo traspasé y tiene mucho éxito a la par, pero para mí era mejor negocio venderlo, que también es buena idea eso en un negocio, ¿no? Cuando lo puedes vender, es negocio al final del día, ¿no? Claro. Pero entonces ya empecé ya con la publicidad, a publicar libros, y de ahí, pues ya creo que encontré realmente lo que me gusta, donde puedo yo contribuir más. Esa pregunta iba, Jaime. Esa parte como que te apasionó más, como que el escribir, el ayudar a las personas. Siento que lo tuyo es como que una parte muy espiritual, cómo centrar los pensamientos de cada persona. Ajá. Y cómo fue esa parte, por qué escribir y estos temas, Jaime, de autoayuda. Sí, sabes que lo tuve muy claro desde que quería escribir un libro, porque era lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, no sabía si lo iba a vender, si lo iba a publicar, pero yo quería escribir un libro, porque tenía esa espinita como de aportar algo, ayudar a las personas que quisieran. Y realmente el tema lo tenía muy claro, era ayudar de alguna forma. El primer libro fue algo que realmente contribuyó, porque todos nos enojamos, el enojo... Claro, todos lo traemos ahí, ¿no? Empiezo mis conferencias, cuando doy esta conferencia, y siempre pregunto, levánteme la mano quien se enojó esta semana. Pues aparecen algunos. Todos, ¿no? Casi. Este mes, o sea, a la tercera pregunta todo el mundo está levantando la mano. Entonces, este libro era como ese, pues sí, ayudar a las personas o mostrarles un camino de que se puede vivir con menor enojo y mostrar también las consecuencias de todo lo que pasa cuando te enojas en tu cuerpo, en tus relaciones, en tu trabajo, y que eso se puede evitar si sabes qué hacer con el enojo. Entonces, sí es una parte espiritual. Yo, por ejemplo, el Pilates que era algo que yo sí sentía que ayudaba a las personas, porque sí ves un cambio en las posturas, en el movimiento, hasta en el físico, ¿no? No bajas tanto de peso, pero sí se nota como el físico cambia, ¿no? Está cambiando, claro. Pero faltaba esa parte, ¿no? Esa parte interior, esa parte que yo considero que es importante. Y si no tienes esas dos cosas, o esas mente, cuerpo y espíritu, siempre han dicho, si no están todos funcionando de una manera, no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. Y entonces yo sí quería esa parte espiritual, como tú lo dices, o esa parte interior, ¿no? Es el conocerte y saber qué hacer con tu parte interior. Y por eso es que sí es más lo mío, la verdad. De acuerdo contigo. Sí. Otra de las preguntas que te quería hacer, Jaime, dime. ¿Qué otro libro has escrito? El que mencionas yo ya lo leí, está muy bueno. Me gustó mucho en la parte del enojo, que a veces no sabes ni por qué nos enojamos.
Y es el de los puntos que estabas tratando, está muy bueno. ¿Qué otro libro has escrito, Jaime? Bueno, llevo 3 libros escritos, estoy por publicar un cuarto, pero el segundo libro que publiqué, y todos van de la mano, porque no me puedo salir como de empezar a hacer otra cosa que no crea yo en eso, ¿no? El segundo libro se llama No estoy estresado, y es súper importante porque los últimos estudios nos dicen que, por ejemplo, el 80% de las enfermedades que existen hoy en día tienen algo que ver con el estrés. Y aclaro, no es que el estrés genere todas estas enfermedades, pero o las agrava, o tu sistema inmunológico se debilita, o sí son enfermedades causadas por el estrés, definitivamente, ¿no? Entonces, es tanto el porcentaje de lo que influye el estrés en nuestras vidas que también saqué este libro que se llama No estoy estresado. Y de hecho es uno de los cursos y talleres que más doy en las empresas, porque en las empresas, según un estudio del Instituto del Seguro Social, esto fue antes de la pandemia, sí, el 75% de las personas en México sufren de estrés laboral. Sí, es un montón, o sea, son... Bastante. Nada más 1 de cada 4 se salva, y ese 1 yo le dudo que no tenga estrés, debe tener algo. ¿Y a qué se debe el estrés, Jaime? Ya que estamos platicando este tema. Claro, el estrés, te lo voy a poner de una forma muy sencilla, el estrés depende de tu percepción de lo que pasa afuera, no de lo que pasa afuera, sino de tu percepción, porque algo que a ti te causa estrés, por ejemplo, si ves una noticia en la televisión y te voy a poner algo muy sencillo. Ves una noticia en la televisión o estás viendo las acciones y tú tienes acciones de Apple, ¿no? O sea, compraste acciones de Apple y ves que las acciones de Apple bajaron un 30% hoy. ¿Qué te causa? Pues un montón de estrés, ¿no? Sí, claro. Ya estás preocupándote, ¿qué vas a hacer? Ya las pérdidas. Voy a perder dinero y ¿de dónde lo voy a sacar, no? Pero es muy probable que esté tu hermano al lado tuyo que no tiene acciones de Apple, ni tiene la menor idea, y ve la misma noticia y no le causa nada de estrés. Ningún efecto, claro. Lo que sucedió afuera no tuvo nada que ver con lo que te pasó adentro. Lo que pasa contigo es tu percepción del estrés. Y nosotros, como seres humanos, hemos desarrollado un sistema de sobrevivencia como cualquier otro animal o ser en este planeta. Y necesitamos sobrevivir. Tu cerebro funciona para sobrevivir. Necesita estar sobreviviendo si no hubiéramos desaparecido. Claro. Y ahí es donde entra el estrés. Todo aquello que tu cerebro cree que te puede afectar para sobrevivir causa estrés. Y esto puede ser, obviamente, en casos muy extremos, si te va persiguiendo un perro en la calle, pues es sobrevivir, pero puede ser un correo que te llegó, puede ser una noticia que te dieron, puede ser un WhatsApp que te llegó, que algo pasó con el COVID. Todo eso tu cerebro lo va registrando. Lo va registrando y manda la señal de estrés. Pero todo tiene que ver con tu percepción del estrés. Fíjate que es un tema muy importante, Jaime, y como tú dices, son temas que todo el mundo lo traemos, y por ejemplo, más los emprendedores o los que van a poner un negocio, sí, claro, pues, genera bastante estrés, ¿sí? Genera pues la paga de la renta del local, la inversión que hicieron, claro, los empleados si llegaron o no llegaron, un cliente que está molesto, todo esto va generando algo de estrés. ¿Tú qué les recomiendas a los emprendedores? Claro. ¿Cómo controlar esta parte del estrés, Jaime? Sí, voy a hacer una distinción antes de empezar con todo esto. No todo el estrés es malo, definitivamente no. El problema con el estrés es la acumulación de estrés. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una cebra anda en África y en eso le empieza a perseguir un jaguar, ¿no? O un león. Bueno, no hay jaguares en África, un león. Y lo empieza a perseguir un león y la cebra se escapa, desaparece el león y el león se queda en otro lado y la cebra se va a otro lado. Claro. Y la cebra deja ir el estrés. O sea, ya no tiene más estrés, ya está comiendo, está pastando, está haciendo lo que tenga que hacer. Y nosotros como seres humanos, se te atraviesa un carro, cuando vas en la calle, se te atraviesa un carro y casi chocas,